De Leo. Andrés de Leo está siendo uno de los voceros de este presupuesto 2021 que fue arduamente criticado durante la semana pasada y no dejó de ser el tema de esta semana. Buenos días, senador. ¿Qué tal? Ezequiel García y Beto Bucecki los saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien. Acá estamos tratando de ver cómo podemos destrabar situaciones que evidentemente suelen ser complicadas más a esta altura del año, pero evidentemente con un panorama complejo a la hora de ver cómo podemos hacer que entre todos, independientemente del rol que nos ha dado la gente, podemos empezar a sacar este país, a esta provincia para adelante. ¿Le conviene a la oposición, por ejemplo, sería una pregunta, me parece pertinente, que el gobierno se quede sin presupuesto y empiece a trabajar con decretos de necesidad y urgencia? No le conviene a la oposición, no le conviene a los bonaerenses. Para poner en perspectiva, cuando uno habla a veces de presupuesto, habla de todo lo que hace al cálculo de recursos y ejecución del gasto del gobierno, pero en este caso el presupuesto siempre es un presupuesto de gastos. En el caso del país o de la provincia de Buenos Aires, es la autorización que tiene el gobierno para llevar adelante cada área, pero lo fundamental, que es más importante a veces que esto, es el diseño de la política económica, el diseño de la gestión de gobierno. Por eso tiene una importancia muy alta, porque a partir de allí es que los argentinos y el mundo que quiere interactuar con la Argentina va a tener que tomar decisiones en materia de inversión, en materia de gastos, en materia de estimaciones de sus propios negocios. Por eso digo que no contar con el presupuesto no es bueno para la Argentina, pero si uno ve cómo ha actuado el kirchnerismo a lo largo de sus primeros 12 años de gobierno y lo que hizo, por ejemplo, Axel Kicillof en el primer año de gestión, que ni siquiera envió el presupuesto de gastos, no digamos desde el punto de vista de la discrecionalidad política en un contexto inflacionario, le conviene siempre más al gobierno no contar con presupuesto o prorrogar el del año pasado. ¿Por qué? Porque esto le da muchas libertades a la hora de ejecutar el gasto. ¿Por qué? Porque si tiene autorizado el cobro de los recursos, que en el caso del gobierno nacional lo tiene autorizado porque las leyes impositivas están absolutamente vigentes y puede recaudar, va a tener una recaudación por encima del gasto autorizado, con lo cual ese excedente de recaudación el gobierno lo va a utilizar discrecionalmente. Por eso da la sensación de que el gobierno tiene poca voluntad de confeccionar un presupuesto más realista, más acorde a la situación que estamos viviendo. Sí. Con respecto a lo que vos estás desarrollando, digamos, si ven la propuesta del gobierno, porque he visto parte del debate, como que lo que reclama la oposición es que el presupuesto esté proyectado en base con una base sólida, que diga en qué se va a gastar la plata, de dónde se va a adquirir la plata, que va a tener, digamos, el Estado, la política para gastar en inversiones estatales, mantenimiento de deudas, que en realidad una de las cosas que más preocupa es la deuda. En algunos momentos afinaron con que no, la deuda es de Mauricio Macri, no, pero es como que ya creo que la gente, estamos cansados de esto, si queremos ver una solución, ¿no? Y está bien, en las elecciones no se demostró un pensamiento, yo creo que se demostraron votos de confianza para el cambio. Sí, indudablemente que esto pasó y me parece que el gobierno está desaprovechando una excelente oportunidad para empezar a recomponer con la gente y para empezar a hacer a la Argentina un país más creíble, porque ha quedado acreditado que nosotros hemos tenido la voluntad de acompañar las decisiones que haya que acompañar. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hay que recordar que acompañamos con las herramientas que el gobierno necesitaba, aun cuando en más de una oportunidad nosotros tenemos otra mirada de la provincia y tenemos otra mirada de la realidad y de la agenda política, de la agenda de gestión.
pero me parece que el gobierno sigue enfrascado en esta lógica de la confrontación, en esta lógica del relato, en la lógica del relato que después de un año en el cual hemos tenido un golpe muy duro desde el punto de vista económico. No hay que olvidarse, el gobierno, esta gestión económica, le dijo a los argentinos, a través del presupuesto del año 2021, que la inflación iba a ser del 29%, que no íbamos a tener un dólar, que íbamos a tener un dólar relativamente anclado y tranquilo, pero claro, la realidad ha sido de un desborde notable. Estamos cercanos al 50% de la inflación anual, a pesar de contar con herramientas que son prácticamente una olla a presión, que en algún momento van a generar un descalabro grande, como tarifas congeladas, como los precios cuidados, como el tema tenemos el transporte también con tarifa congelada, el desdoblamiento cambiario, es decir, el control cambiario. Todas estas medidas, a pesar de estar impuestas, estamos hablando de que la Argentina tuvo un 50% de inflación, con lo cual parece casi diría hasta ridículo que esta misma gestión económica le quiera decir a los argentinos que vamos a tener una inflación del 34% el año que viene. Es como que la inflación es la moneda corriente y es el título diario que escuchamos los argentinos y nunca se ha visto una propuesta contra la inflación. Y aparte se sabe que la inflación no la podés vencer en 4 años, pero es como que no hay una propuesta que te diga, bueno, a partir del 1 de enero no estén asustados porque tenemos controlado con los empresarios de tal sector para que no haya aumentos. Y lamentablemente el miedo de la gente, nosotros hacemos radio, pero a la vez tenemos otro trabajo, y a mí me pasa que estoy en atención al público y la gente dice, y a mí me preocupa qué va a pasar a partir del 1 de enero cuando se saquen todo el congelamiento de las tarifas. Claro, bueno, por eso digo que, a ver, lo primero que tenemos que decir es que es un gobierno que no tiene plan, pero no es que uno lo dice porque critica el plan que tiene, no, directamente, ni bien asumió Martín Guzmán y después convalidado por el presidente, dijeron que no creen en los planes económicos, no creen en un programa económico, con lo cual, la verdad que la economía, que es la confianza, es el basamento primordial del funcionamiento. Si a vos, la persona que te va a conducir el auto, el taxista que te va a llevar, el colectivero que te va a llevar, o el piloto de avión que te va a llevar, te dice, no tengo plan de vuelo. Bueno, yo te pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, pasajeros, diciendo, nos va a conducir y dice que no tiene plan y que no cree en un plan de vuelo, que sube el avión, empieza a manejar y vamos a donde vamos? Bueno, Leo, ¿las consultoras privadas tienen alguna idea o alguna estimación más o menos aproximada de cuál podría ser la inflación para el año que viene? No sé si son coincidentes, pero algunos están hablando de una inflación del 60%, algún comentarista televisivo como Buscaglia, que es el columnista de temas económicos de Carlos Pañi, habló directamente de un 65%. La oposición tiene un número más o menos aproximado de cuál podría ser, o maneja un número aproximado de cuál podría ser la inflación, independientemente de que el ministro esté anunciando un 33% en el presupuesto. Sí, bueno, a ver, uno sabe que la única certeza es que no va a ser del 33-34%. Y a veces la inflación, digamos, cuando uno hace un pronóstico, corre riesgos de equivocarse, pero por una sencilla razón. Porque generalmente uno se puede equivocar en una foto, pero no nos vamos a equivocar en la película. La foto puede ser que, por ejemplo, el mes de noviembre haya dado 2,5 puntos de inflación, pero cuando uno evalúa y segrega todos los componentes, cuando ve la inflación núcleo, que es la que más o menos uno puede tirar previsiblemente hacia adelante, estamos hablando del 3 y pico %. Entonces, a veces uno puede decirle, bueno, en el primer semestre puede ser que la inflación sea más baja, pero hay un dato que para mí es fundamental tener en cuenta, es que estamos hablando de un contexto donde todavía las variables macroeconómicas no están debidamente controladas. Uno puede tener una inflación en el corto plazo más baja con controles de precios, con cepo cambiario, con medidas artificiales,
pero uno sabe que esto no es sostenible en el tiempo. Esto es lo peor. Entonces, en algún momento, el gobierno va a tener que decir, bueno, ¿cómo vamos a ir a una situación donde las tarifas van a tener que, de alguna manera, tener algún atisbo con la realidad? ¿Por qué? Porque si no, esto es sencillo. Si las tarifas siguen congeladas por tiempo indeterminado, el dólar, el cepo cambiario por tiempo indeterminado y con riesgo de quedar divisas, vamos a ir hacia una explosión económica. Esto es inexorable y uno no es que uno quiere aventurar caos, pero se sabe que esto es así. Es decir, y no tenemos que ir al resto del mundo para explicar que esto ha ocurrido. Tenemos que mirar el caso argentino. Cada vez que estas medidas fueron implementadas, si no se empieza a salir con un plan articulado, establecido y una hoja de ruta adecuada, vamos a ir seguramente a una situación que va a ser muy dolorosa para los argentinos, porque cuando no hay una planificación de cómo ir acomodando estas situaciones, vamos a ir hacia una emisión alocada de divisas, a una emisión loca como ha tenido la Argentina, y bueno, ya sabemos cómo termina. La inflación se explica muy sencillo, 50%. Se explica porque el gobierno nacional en el 2020 y en el 2021 ha emitido billetes en forma descontrolada. Esto genera, obviamente, una corrida del peso al dólar, y ya sabemos esto cómo... Cuando conversan los senadores o los diputados de la oposición, el temor hacia el futuro, por ejemplo, ¿está en lo que algunos hablan de vacío de poder o está fundamentalmente en la cuestión económica? ¿Dónde estaría el temor por lo que pudiera pasar? Mire, yo tengo más temor por lo económico hoy que por el vacío de poder, aunque uno tiene en claro, la Argentina ha dado muestras de esto, que generalmente la cuestión económica genera después un vacío de poder. Lo hemos visto en el gobierno, el que conoce algo de la historia, lo vio en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, lo vio en el gobierno de Alfonsín, lo vio en el gobierno de la Rúa. En fin, estas cuestiones son conocidas y la historia está llena de estos ejemplos. Por eso decimos que la preocupación mayor que tenemos es que en algún momento la economía le dé un golpe muy duro al gobierno, pero el golpe duro al gobierno va a ser un golpe más duro todavía para los argentinos. Y esta es la enorme preocupación. Nosotros no queremos que al gobierno le vaya mal, porque si al gobierno le va mal a los argentinos y le va mal al país. Y además, reitero, a nadie le gusta tener que volver a un gobierno o a tomar un gobierno en condiciones que sean muy desastrosas. Por eso me parece que hay que apelar a la sensatez, hay que apelar a la necesidad de que entre todos tenemos que colaborar. El gobierno como gobierno, nosotros como oposición. Pero es muy difícil cuando hay un gobierno que apuesta permanentemente a la confrontación, que apuesta permanentemente al relato y que no tiene capacidad para generar políticas de Estado. Fíjese que ante que esto lo vamos a ver en estos próximos días, ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, salió en tono amenazante diciéndole a los gobernadores que van a tener que rehacer su presupuesto. Bueno, nosotros ayer estuvimos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires con el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, con el ministro López, y bueno, el ministro López no dijo nada, que iban a... Es decir, que digamos... El ministro López pareciera que está escondido. Yo creo que si usted le pregunta al 90% de la población de la provincia de Buenos Aires quién es el ministro de Economía, no lo sabe. Bueno, por eso digo, generalmente, la historia siempre ha mostrado que cuando un ministro no es conocido pasan dos cosas, o las cosas funcionan muy bien o las cosas funcionan muy mal. En la provincia de Buenos Aires el gobierno recibió un golpe muy duro en las elecciones, entonces la respuesta está que las cosas no están bien. Pero bueno, es muy difícil cuando uno tiende puentes y el otro sector tiende a dinamitarlos, y que quien tiende a dinamitarlos tiene encima la responsabilidad de gobernar. Leo, muchísimas gracias, ha sido sumamente atento, no va a faltar oportunidad, le deseamos desde aquí de volver a contactarnos.
Le deseamos una muy feliz Navidad. Digamos, vamos a hacerla extensiva para toda la gente, para todos los bonaerenses. Usted está en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y ojalá tengamos todos, ¿no? Un 2022 un poco más tranquilo y con una pandemia que pase, no digo desapercibida, que por lo menos pase lo más leve posible. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, feliz año para ustedes, para todo el equipo, para todos los oyentes y a disposición. Muchísimas gracias, Que Andrés. siga muy bien, Dileo. Hasta luego. Así dialogábamos con el senador Andrés.